Comienza Hagamos viva la palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos, cuando no tenga sentido la tristeza. Hola, queridos oyentes, un día más en esta emisora de la Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo, Katy González, Adolfo Galán y María José García, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos viva la palabra. Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Estamos analizando con detalle el Evangelio de San Juan, como sabéis, y nos situamos en el punto que comentábamos en nuestra última emisión. A los discípulos les cuesta creer, pero de puro gozo, que Cristo esté aquí después de resucitado. Así lo expresa el evangelista Lucas, que advierte que les costó trabajo creer, pero de puro gozo. Leamos. pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Algún listorro, al leer la siguiente cita, alega que Jesús dijo que ya no le preguntaría. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Y sabemos que sí le preguntaron. En una de las apariciones, después de resucitado, Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es este el momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús está revelando que tras su resurrección tendrán firmeza y certeza sobre el significado de doctrina y acontecimientos. Así de sencillo. Claro que en Pentecostés recibirán nueva luz y el Espíritu Santo les irá llevando progresivamente a la verdad completa. Por eso hemos visto interesantes declaraciones del evangelista Juan de cosas que no entendieron en su día, y tras la resurrección sí. Por ejemplo, Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. o el Domingo de Ramos, en la entrada en Jerusalén, aquello sobre la pollina. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le había hecho. Ya explicamos lo que es pedir en su nombre. Añadamos aquí que ello supone saber con certeza que está con el Padre. Por eso la Iglesia termina generalmente sus peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os lo digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Con la resurrección y la venida del Espíritu Santo, la doctrina revelada sobre el Padre, ya sin alegorías ni parábolas, es totalmente clara. Y escuchad con respeto y admiración. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre. ¿No notáis algo impresionante en estas palabras? Es todo un compendio del Evangelio de San Juan. Hasta los apóstoles más tozudos lo entendieron. Les dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro, y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y notad algo muy sutil. Dicen: ahora sabemos que lo sabes todo. ¿Por qué? Es que Jesús dijo que sabía que le amaban, que creían que vino del Padre. Y esto era algo íntimo, no declarado por ellos. Por eso dicen que lo saben todo.
Y Jesús pronuncia una profecía acerca de la tragedia humana y de la grandeza divina. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. La que se vecina, desde luego, es telita, ¿no? Jesús solo, humillado, vejado, ellos dispersos, abandonando todo. Pero Jesús jamás estuvo solo. Antes, en y después de su encarnación, siempre estuvo y está con el Padre. Y esto es motivo de paz, por dura que sea la lucha, y aparentes triunfos del mundo movido por Satanás. Habrá tribulaciones, pero no derrota. Él, como lo hemos oído, ha vencido al mundo. Y vamos con un nuevo capítulo, el 17. Este capítulo es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. San Cirilo de Alejandría invirtió nada menos que 10 capítulos en comentar este solo capítulo 17 de San Juan. Y el tema principal es la unidad de la Iglesia, por la glorificación de Jesús, por lo que no pocos, en vez de oración sacerdotal, lo titulan Oración de Cristo por la unidad de la Iglesia. Y se distinguen claramente 3 partes, pues Jesús ora al Padre por sí mismo, ora por los apóstoles, ora por la Iglesia futura, ahí estamos nosotros, y acaba con un epílogo. Creo que si alguien duda que la hora de Jesús, su hora, era la hora de la pasión, basta leer el versículo 1 de este capítulo, donde dice: Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. La glorificación del Padre y del Hijo, como ser único, aunque personas distintas, es la misma. Pero la segunda persona se encarnó, y esa naturaleza humana es la que será glorificada con la gloria que tuvo junto al Padre antes de la encarnación. Ahora, en su fase triunfal, la divinidad, se irradiará a través de la humanidad. Jesús glorificado, su cuerpo glorioso, irradiará su divinidad. Si Pedro en el Tabor quedó abobado, ¿qué será ver la humanidad de Cristo irradiando divinidad? ¿Y qué será verle venir en su segunda venida ante la humanidad entera? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los 4 vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. No es extraño el temor de los tesalonicenses que le presentan este problema a San Pablo, pero allí desde luego estaremos todos los elegidos. El señoría de Cristo sobre toda carne, sobre todo humano, es realizado por su glorificación. Leamos ya. Así habló Jesús. Alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Cristo, como Dios, que es dar la vida eterna a quienes le acepten por la fe, por eso ya esta vida eterna es fe aquí y visión en el cielo con ardiente amor. Y de eso no podemos ni imaginar la felicidad que producirá. Ni el ojo vio, ni el oído oyó. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, apunta que: y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Es él, se está refiriendo al hombre, es Pablo, ¿no? ¿Qué será
el gozo del conocimiento de Dios. Jesús ha manifestado, ha dado a conocer al Padre, dicho conforme al estilo semita, ha dado a conocer su nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me lo has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por eso ruego, no ruego por el mundo, sino por lo que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tenga en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y como han aceptado, con libertad, y no obstante, eran tuyos, tú me los diste, guardan tu palabra. Y al ser uno solo, ser es ser en común. Lo mío tuyo y lo tuyo mío. Y como a partir de ahora ya no estará visible, como estuvo, y ellos quedarán aquí, pide por ellos. Y no hay que trabajar en el mundo, lo que pide es que sean preservados del mal y sean santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es el mensaje de Cristo, que es el mensaje del Padre, y en esa verdad serán consagrados. Dos pequeños problemas. Ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, y guarda a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Respecto a la primera, no es que se perdiera porque estaba profetizado, sino que estaba profetizado porque por libre elección de Judas iba a ocurrir. Dice el Salmo 41. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto en contra mía. La expresión un tanto semita, hijo de la perdición, para indicar condenación, es similar a hijo de muerte o hijo de condenación, que encontramos en otros pasajes evangélicos. Y respecto a la segunda, os decía que había dos pequeños problemas. Para que todos sean uno, como nosotros, deciros que los testigos de Jehová dicen que este texto va contra la divinidad de Jesús y que por él se ve que los católicos interpretamos mal el texto de 10:30 que conocéis, el Padre y yo somos uno. Arguyen que el ser una misma cosa se refiere a estar en plena armonía con el Padre y por eso pide igualmente que haya esa armonía entre los cristianos. Y se quedan tan frescos y no ven más. Bueno, mejor no quieren ver. Cristo pone, eso sí, una meta infinita. De lo contrario habría que decir que Dios no es perfecto. Pues el texto dice, vosotros sois perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pide perfección, sí, sin límite. Pero el Padre sí tiene perfección infinita. Y pide en este caso unidad sin límites. Pero Él y el Padre sí la tienen. Así ocurre cuando decimos, por ejemplo, mi hijo es fuerte como el roble. El roble sí es fuerte realmente. Y Cristo sigue orando, sigue rogando en esta oración. ¿Ahora por quién? Por su futura iglesia. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
Yo les he dado gloria, la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. La oración, como vemos, es para todo, generaciones futuras, todo creyente cuya fe esté cimentada en la enseñanza apostólica. San Cirilo, viendo el efecto de la Eucaristía, dice: existe también una unión social de cuerpos. Recordad, si no, el capítulo 6, que tantas vueltas le dimos sobre lo de ser asumidos por Cristo. Y hemos leído ahí en el versículo 22, yo les di la gloria que tú me diste. ¿Qué gloria es esta? Pues mirad, no están de acuerdo los exegetas. ¿Poder de hacer milagros? Efectivamente. En Juan se habla muchas veces de que Jesús por esos signos mostraba su gloria. Pero más bien, la gloria de Cristo es su divinidad. Él es el Hijo de Dios. Entonces nos da la gloria porque nos hace hijos de Dios, partícipes de su naturaleza divina. Y así se comprende perfectamente la unión de los creyentes. Y por eso estaremos con Él en el cielo y veremos su gloria, como acabamos de leer. Y por último, el epílogo, os decía que se dividía en 3-4 partes, es otra de esas falsas interpretaciones de los testigos de Jehová que dicen que Jesús reveló el nombre de Jehová. Ya sabéis que en Biblia nombre es igual a persona, y la cita es esta. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y con el capítulo siguiente comienza la pasión, aunque en realidad, como sabemos, empezó en el capítulo 13, donde en la Eucaristía de la Última Cena ya se entregó Jesús. Y el capítulo 19 comienza con el mismo relato de la entrega de Jesús al procurador romano que termina el anterior. Leamos. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Al decir Juan que había un huerto, demuestra, como dijimos en la introducción, que habla en pasano. Él está en Éfeso, donde reside ahora mismo, es muy mayor. Y el lugar era sitio frecuente donde pasaba Jesús las noches con los suyos, cuando iban a las fiestas de Jerusalén. Y eso fue lo que Judas aprovechó para comprometerse a entregar a Jesús sin peligro del pueblo, pues sabía que era sitio alejado y podían ir entrada la noche. Aunque Juan habla, de que Judas llegó con la cohorte, al menos 200 y hasta 600 soldados podría ser, pues en otros lugares se habla de 6 centurias, puede que no fueran tantos, pero sí bastantes, porque iban con cierta cautela, esto sí se ve, a juzgar por los milagros que sin duda conocían y por la advertencia de Judas, tomada por Marcos acerca de la señal convenida para prenderle. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: aquel quien yo bese, ese es, apresarlo y llevarlo bien sujeto. O sea que está bien urdido el tema. ¿Y si se equivocan? ¿Y si agarran al que no es? Aquel al que yo bese. Jesús sabía cuándo le iba a suceder y se adelantó. Tal vez, majestuosamente, encarándose a guardias y soldados, armas y antorchas. El tropel, como lo llama Marcos. ¿A quién buscáis? Y ocurrió algo que, sin saber exactamente qué fue, o mejor, por qué fue, es digno de ser meditado, queridos oyentes. Veamos. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Díceles:
yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno, respondió Jesús. Ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplirá lo que había dicho. De los que me has dado no he perdido a ninguno. El verbo usado puede ser postrarse o retroceder hacia atrás. Para el caso es igual. ¿Por qué caen o retroceden tantos hombres armados hasta los dientes? Pudo ser, como cuando la expulsión de los vendedores del templo, por el porte majestuoso que mostraba, o mostró algo de su divinidad escondida. Eso explicaría que Pedro se atreviese a tirar de espada contra tantos. De lo contrario sería inexplicable, para luego negarle al poco rato delante de una criada. Pudo ser, al oír los judíos, el famoso yo soy, que ciertamente respondía, pero pronunciando el nombre divino yo soy, Yahvé, que conocemos de la manifestación a Moisés, y ya explicamos en su día el significado de yo soy. Fuera lo que fuere, el incidente invita a meditar. Jesús se entrega, cómo y cuando quiere, y por otro lado salva a los suyos. Yo os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a esto. E impresiona lo que dice de los discípulos. Entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron. Pedro, tal vez por lo que hemos comentado, tira de espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, que incluso aquí Juan da el nombre, y solo Juan nos dice que fue Pedro. Y ya lo explicamos en la introducción, que podía decirlo tranquilamente sin temor a represalias. A estas alturas Pedro ya había muerto. Los planes marcados por el Padre para salvar a los hombres son inescrutables y se ve que pesa. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Un inciso, y es una simple curiosidad para alguno de nuestros oyentes. A algunos ha llegado la noticia de que guarda la espada, que el que a espada hiere, a espada morirá. No es cierto. No figura en el Evangelio este aspecto. Lo que sí figura y clarísimo es que se entrega generosamente, sin miedo a nada. ¿La copa que me ha dado el Padre no la voy a beber? ¿La misión que vengo a cumplir no la voy a hacer? Pasamos este inciso, ¿no? Y vamos que le llevan atado a Anás. ¿Y quién es Anás? Era un viejo zorro que con grandes influencias había conseguido no solo ser 10 años pontífice, sino que el pontificado no saliese de su clan. Así siguieron siendo sumos sacerdotes 5 hijos, un nieto y en este momento su yerno Caifás. El puesto desde luego lo daba Roma. Con tales influencias no extraña que aunque en aquel momento era sumo sacerdote su yerno Caifás, se considerase a Anás igualmente, y aunque solo fuera por deferencia, le llevaran a Jesús ante su presencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y meditamos sobre estos acontecimientos de la Pasión del Señor con esta música de fondo. Señor
Amigos, de nuevo con vosotros tras esta breve reflexión con música de fondo. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Caifás, decíamos, sin que jamás pudiera ni imaginarlo, hizo una profecía que ya comentamos. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo, os recordaréis del capítulo 11. Y Pedro y Juan, sin duda, a distancia, siguieron la comitiva. Juan era conocido de la familia sacerdotal, Anás y Caifás, y entró con facilidad a los patios del palacio. Seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Era noche de jaleo, había muchos siervos, guardias, y Juan facilitó la entrada a Pedro, y ahí es donde viene la negación de Pedro, la primera, que Jesús había anunciado. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El hipócrita de Anás, ya estamos en pleno juicio, comenzó como con interés de imparcialidad a preguntar sobre su doctrina, sobre sus discípulos, pero sabiendo que ya habían decretado su muerte desde la resurrección de Lázaro, no te lo pierdas. Y al preguntar tales cosas solo podría ser bien para pillarle en algo o bien para pillar a alguno de los suyos. Pero no cayó Anás en la cuenta que no tenía nada que hacer con la astucia de Jesús. Ya salieron mal parados anteriormente sus secuaces, cuando el tributo a César, cuando la mujer adúltera y en tantas otras ocasiones. Y Jesús, sin delatar a sus discípulos, remite a su actuación pública tanto a la luz del día como en el propio templo. Como siempre hace, como siempre ha hecho nuestro Señor. Y en este momento, queridos oyentes de Hagamos Viva la Palabra, queremos invitaros a alzar la mirada e interiorizar en nosotros las necesidades de nuestros hermanos. Queremos recurrir una vez más a vuestra generosidad. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Parece ya un tópico, pero nuestra Madre agradece tu esfuerzo, y si un pequeño grano no hace granero, sí, sin duda, ayuda al compañero. Muchos pocos pueden hacer mucho. Bueno, y tras este breve inciso, perdonad, seguimos con el hilo de nuestra narración.
y vemos como a las sencillas palabras de Jesús, que siempre habló claro y sin ambajes, salta a la palestra uno de esos miserables cobistas, ruines, de tal vileza que venden su dignidad por parecer fieles a los ricos señores o poderosos, y que proliferan a lo largo de la historia. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he hablado nada oculto. ¿Por qué me preguntas? Preguntan los que me han oído y los que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Contrasta la serenidad de Jesús con la vileza de este pelota número 1. Anás no puede sacar nada, fracasó, y como había que guardar las formas, lo envía a Caifás, atado. ¿Por qué? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. El evangelista narra a continuación las otras 2 negaciones de Pedro. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro ya le había negado 3, como recoge el Evangelio de Marcos. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y no sabemos si todavía pudo haber más negaciones. Todos se inclinan por estas 3, comentadas de distinta manera por los evangelistas, pero tomando por separado: portera, criada, otra sierva del pontífice, los de la lumbre, un siervo del pontífice, hasta 9 podían salir. Sabemos que en ese momento el bueno de Pedro rompió a llorar. Y de la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio, ya de madrugada, para buscar de Pilatos su condena oficial a muerte. Aparte de los evangelios, algo sabemos de este nefasto personaje, ¿no? Por Flavio Josefo y por Filón, terco, puntilloso, banal, rapiñador, supersticioso, vejador, tirano. Bueno, todo esto se ha dicho de él. Tuvo muchas con los judíos, a quienes les odiaba. Metió el estandarte con la efigie del emperador en Jerusalén. Ordenó usar los tesoros del templo para hacer un acueducto. Y en Lucas leemos que mandó matar a galileos cuando estaban ofreciendo sacrificios. Odiando a los judíos, que ya le habían dado problemas con quejas y recados al emperador, no es de extrañar que al encontrarse con un reo, que era objeto de odio para los propios dirigentes judíos, e inocente de lo que le acusaban, debió ver una oportunidad de oro para chinchar a los judíos, al obrar en justicia y absolver. Pero los judíos fueron más astutos. El tribunal se abría a primera hora de la mañana, 6, 7 de la mañana, con la primera luz del día. Por ser víspera de gran fiesta judía, Pilato estaba en Jerusalén. Él solía habitar en Cesarea, no en la capital. Y allí, en Jerusalén, en la Torre Antonia, tenía en una especie de explanada, una plataforma exterior, desde la que se podía comunicar con los judíos sin que ellos tuvieran que entrar en casa suya, en casa de un gentil, lo que consideraban impureza y que les impediría celebrar la Pascua. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Y como Pilato tendría ya sin duda completa información de todo lo concerniente a este nazareno, que en cosas ajenas a Roma, como eran sus leyes, les había dejado siempre mal como hipócritas, haciéndose un poquito el tonto, pregunta: Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron:
Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¡Qué acusación! ¿No lo habéis oído? Y se van por la tangente. Nosotros lo que queremos es que te lo cargues, tío. ¿A qué hemos venido si no? Perdonad la frase, ¿no? Pero es así. Y como no dan una contestación concreta, lo que le van es empujando a que condene, un tanto sarcásticamente. Juzgarle. Pilato replicó: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le replicaron: Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Esto es. O sea que le dejan clarísimo que lo que quieren es que le condene a muerte. Y dando una vuelta más de tuerca, no solo le insinúan que condene, sino a muerte. Ya explicamos que los romanos dejaban libertad de gobierno y leyes religiosas, pero se reservaban dos cosas: los impuestos y la pena de muerte. Y Roma acostumbraba a conquistar naciones y, según su comportamiento, tratar mejor, peor o ejecutar leyes de muerte como estas, incluso hasta reyes, ¿no? Pilato, bien informado sobre lo que decían de Jesús, preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey? Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Pues los judíos decían del Mesías era rey. Y la respuesta de Jesús merece una pequeña aclaración. Respondió Jesús: ¿Dice eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? ¿Dices eso por tu cuenta? O sea, como autoridad, como procurador. Si es así, no voy a suplantar a tu César ni a levantarme. Si lo dices porque otros, los judíos, claro, lo dicen, entonces te diré que sí, que soy rey. Pero mi reino... Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Sí. ¿Cómo dices soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Un inciso. Ya cuando comenzábamos el curso, ¿os acordáis del papiro 52, del papiro Reylands, del que hablamos al principio? Pues es precisamente este pasaje el que recoge ese papiro. He venido a dar testimonio de la verdad. Paradójico y providencial, decíamos entonces. Seguimos. Pilato, escéptico, parece que despectivamente dijo: ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él. Jesús había dicho en una ocasión: la verdad os hará libre. No choca que Pilato y tantos Pilatos, esclavos de la política, del santo puesto, del sillón, de la apariencia, no tengan ni idea de lo que es la verdad. Y despectivamente digan: ¿y qué es la verdad? Y Pilato inició una maniobra para librar a Jesús. La fecha era propicia, pues posiblemente conmemorando la salida de Egipto en la Pascua, los judíos libertaban a un preso y Roma les respetó esa tradición. Pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: A ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Por otro lado, aprovechaba para darles a elegir entre él y un facineroso real, y además así obraba con cautela, porque estas grandes fiestas eran terreno abonado para sediciones nacionalistas. Por Mateo sabemos que su mujer le había avisado. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Y vamos con el capítulo siguiente, y para comprender mejor este comienzo, hemos de tener en cuenta que, fracasado el intento, Pilato debió buscar la solución por otro camino, y era buscar la compasión de la masa. Y no iba descaminado,
Pues veréis que ante el ecce homo debió haber un silencio atronador, que por cierto se encargaron pronto de romper los jefazos. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro delito en él». Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Díceles Pilato: «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Les dice Pilato: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él». La flagelación romana no era de 39 azotes, 40 menos unes, sino sin límites, según aguante el reo. De hecho, muchas veces morían de ese castigo. Y por otra parte, está demostrado que las espinas en la cabeza producen hilos constantes de sangre. Y en ese estado, como diciendo «aquí tenéis al peligroso, al sedicioso rey», al ver la acusación irónicamente, se lo entrega cuando ni crucificaban los judíos por blasfemia, que era la acusación, sino que apedreaban en esos casos, ni podían matar, como ya hemos explicado. Pero entonces Pilato oyó algo que le debió impresionar. Hijo de Dios. Y como ya había notado algo excepcional en el silencio ante la tortura y oído que si su reino no era de este mundo, que si había venido a dar testimonio, total. Pilato temió. Los judíos le replicaron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Fijémonos cómo entendieron bien los jefes de los judíos que se hacía Dios al decirse hijo de Dios, pues de lo contrario no podrían haber alegado blasfemia. Pilato vio su inocencia, pero temió. La cosa se ponía fea. Y además, el santo puesto. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Y a la historia pasó su nombre como adjetivo infame de cuantos obran así. Quiere ahora preguntarle en privado, tal vez supersticioso al oír lo del Hijo de Dios, y si no quiso oír lo que es la verdad calla, ¿a qué contestar? Pero el déspota Pilato no estaba acostumbrado a eso. Los reos se humillaban, se tiraban por el suelo, suplicaban, y éste calla con dignidad. Y el ignorante Pilato le advierte, como hemos escuchado: «No sabes que tengo poder, Ahí está su error, ahí está su equivocación y tal vez su pecado. Obraba empujado por 1000 prejuicios, y con independencia de que toda autoridad viene de Dios, como dice la carta a los romanos, más bien Jesús revela que el que él esté juzgando al Hijo de Dios no es sino porque se cumpla así el plan de Dios. Es la providencia la que marca. Respondió Jesús: «No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado». Mayor pecado y más aún. Tú, pagano, a juzgar injustamente desde tu puesto de autoridad, tienes pecado, pero mayor pecado el que tienen el que me han entregado ahí. ¿A quién se refería Jesús? ¿A Judas? ¿A Caifás? ¿A su pueblo? ¿Tal vez todos juntos? Mayor pecado, pero sin duda Caifás, como sumo sacerdote, jefe religioso, que sí lo entregó, es para que fuese ignominiosamente condenado a muerte de cruz. El no ser amigo de César era algo muy serio. Sabemos, por los historiadores romanos, que Tiberio César, por ejemplo, era severísimo para los no fieles a él. Desterró a una nieta de César Augusto, nada menos, a una isla donde no había alimentos, y murió. Y sabemos que Calígulas, antes de ser emperador, recibió una carta de Agripa, su amigo,
quejándose de Pilato y diciendo que en lo sucesivo se dirigiera directamente al señor Tiberio. Bueno, así las cosas, imaginad a Pilatos oír lo que, si no le condenaban, no era amigo del César, se acabó justo injusticia. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: ¡fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Les dice Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo fuera crucificado y ellos se lo llevaron. El procurador tenía una silla plegable, la silla curul de marfil, donde se sentaban los ediles romanos oficialmente, y puesto sobre sitio elevado, el Gábata que hemos oído, el empedrado, condenó. ¿Con qué muestras de honda impresión y recuerdo, nos dice San Juan, día y hora? Mediodía del día de la preparación de la Pascua, la hora sexta hemos oído. Y Pilato con sarcasmo lo presenta como vuestro rey. Y fijaros cómo eran los sumos sacerdotes, los que movían el catarro arrastrando la masa, y con él no va más de hipocresía al decir que no tenían otro rey que el César. Ellos que se quejaban de que les estaba juzgando Roma y les estaba pisoteando Roma. Pues hoy, fíjate, no tienen más rey que el César. Que para ellos era el tirano romano que había envilecido la soberanía teocrática del pueblo escogido, único rey, dicen. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar el odio engendrado por la envidia? Corrompidos no resisten la verdad y la santidad del Nazareno. Hay quien opina que Pilato, para nada más ironía, al decir: a que tenéis a vuestro rey, lo sentó en su estrado. Bueno, esas son opiniones, ¿no? El rechazo del auténtico rey de los judíos ya estaba tal vez incluido en el libro primero de Samuel, en la parábola de Jesús llamada de las minas, donde se entrega a cada cual el distinto dinero y les pide negociar y pide cuentas a su vuelta. Pero las gentes de su país le odiaban y enviaron tras él una comisión con el encargo de decir: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Aunque lo más frecuente era que el reo llevase sobre los hombros el madero transversal de la cruz, llamado patíbulon, y los verticales se ponían con antelación en el lugar de suplicio, Tertuliano, que conocía bien las circunstancias de tal suplicio, pues era experto en relaciones cristiano-paganas, dice resueltamente que Jesús llevó su cruz sobre su hombro, singular, por lo que muy probablemente, en este caso tal vez, por premura de tiempo, llevó la cruz entera. Nos choca que la abrazase así, como ya iba a ser símbolo del cristiano. Pero esto nos dice Tertuliano. Lo dejamos aquí, si os parece. Ahora hacemos una breve pausa musical.
Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que titulamos Conocer, Descubrir, Saber, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de cristianos, para hacer viva la palabra de la mejor manera. Tenemos que decir, en primer lugar, que el cambio de horario de nuestro programa ha motivado nuevas consultas. Además de las recibidas por mail, hemos contestado otras por correo postal ordinario. Gracias por vuestra escucha hoy. Vamos a contestar a María Jesús, que nos escribe desde Zaragoza en su email, que dice así: Soy María Jesús y os escribo desde Zaragoza. Soy una fiel oyente de vuestro programa de Radio María y he participado en vuestro espacio de conocer, descubrir, saber anteriormente. En esta ocasión no os envío ninguna pregunta sino una sugerencia. Ya que la Virgen es el motor de Radio María, podríais hacerle un pequeño homenaje y dedicar uno o varios programas a hablar de las distintas apariciones de la Virgen a lo largo de la historia. Saludos desde Zaragoza, María Jesús. Querida María Jesús, agradecemos muchísimo tu participación en nuestro espacio y nos parece muy buena propuesta. Has tenido una feliz idea. Y vamos a comenzar por dos advocaciones, primero por la que nos dé tiempo, porque como vamos a seguir más programas, vamos a hablar en primer lugar de la Virgen del Pilar. Ya que nuestra oyente María Jesús es de Zaragoza, vamos a empezar hablando de la Virgen del Pilar. Se trata del primer santuario mariano del mundo. Allí se apareció, a orillas del río Ebro, nuestra Madre en el año 40 de nuestra era, cuando todavía vivía en la tierra el apóstol Santiago, que había llegado a España para evangelizar. Vino rodeada de ángeles, trayendo su imagen sagrada sobre un pilar de jaspe de unos 50 centímetros de alto que todavía se conserva. Durante siglos, peregrinos de todo el mundo han besado este pilar bendito, que ya tiene un pequeño hueco debido al desgaste. Se sabe que ya en el siglo II existía allí una pequeña iglesia dedicada a María. Esta iglesia se amplió en el siglo IV con la libertad de Constantino. En 1434, un incendio destruyó el templo románico, pero se salvó milagrosamente la Virgen y el Pilar. Después de esto, se edificó una iglesia gótica y en 1681 Francisco de Herrera comenzó la actual iglesia de 15 torres y 130 metros de largo. El santuario del Pilar de Zaragoza es el santuario mariano más importante de España. Allí se realizan constantemente grandes milagros. El más famoso fue el ocurrido el 29 de marzo de 1640 a Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda. Hacía 2 años y 5 meses que le habían amputado una pierna y la habían enterrado en el cementerio del hospital. Todos los días pedía limosna a la puerta de la Basílica del Pilar y se ungía el muñón con el aceite de la lámpara de María. La noche del 29 de marzo de 1640 se despertó con la pierna totalmente entera y sana. Era su misma pierna, porque aparecían las huellas de la mordedura de un perro de años atrás. Este milagro fue certificado por las principales autoridades de la época. El notario de Mazaleón, don Miguel de Andreu, tomó nota en un acto público con la firma de muchos testigos. Este documento se conserva en el despacho del alcalde de Zaragoza. El arzobispo de aquel tiempo, don Pedro Apaolaza, aquel mismo año, dictó sentencia en estos términos: pronunciamos y declaramos que a Miguel Juan Pellicer le ha sido restituida milagrosamente la pierna que antes le habían cortado. Lo mismo declaró el jefe de la diplomacia, conde de Peñaranda, don Gaspar de Bracamonte. Durante la Guerra Civil Española ocurrió otro gran milagro. El coronel Sandino ordenó al alférez Villaceballos bombardear el Templo del Pilar. Era el 3 de agosto de 1936. La primera bomba cayó en el río y la cuarta en la prensa principal de la entrada. Las otras 2 cayeron sobre la basílica, pero ninguna de las 4 estalló. Después del incidente, comprobaron que estaban en perfecto estado y tuvieron que desactivarlas fuera de la ciudad con muchísimo cuidado. Actualmente, el casco de las 2 bombas que cayeron en la basílica se encuentran en 2 columnas del templo para recordar el milagro de nuestra Madre. También se encuentran en este santuario las banderas de todas las naciones hispanoamericanas, pues el 12 de octubre de 1492
fiesta de la Virgen del Pilar, Colón descubrió América a bordo de la nao Santa María y llegó la fe católica a aquellas tierras. Durante el viaje, todos los días al atardecer, los marineros cantaban la salve a la Virgen pidiendo éxito en su empresa, como así fue, para gloria de Dios. El fervor y la devoción a la Virgen del Pilar sigue actualmente vigente, completamente intacto, y se siguen produciendo hechos extraordinarios. Y aquí lo dejamos por hoy. Esperamos haber aportado algo nuevo sobre las gracias derramadas por la Virgen a través del escapulario del Carmen, y con esto se suscite y acreciente la devoción ante nosotros. Hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de la emisora en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Os hemos acompañado en este programa Adolfo, Katy y María José. Nos encontramos de nuevo dentro de un mesecito en Hagamos Viva la Palabra, con un programa en el que seguiremos analizando despacito el Evangelio de San Juan. Hasta el próximo día, amigos. Hasta nuestra próxima emisión. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos Viva la Palabra con Adolfo Galán. Andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá comprendamos